hemos regresado de la pausa conversando de Constitución con Marcelo Torche Suárez, que es candidato a constituyente, que con toda seguridad va a ser parte de los 155. Su número de la papeleta, para que usted siempre lo recuerde, XP11, por Patagonia 11, el día 11 de abril, que las elecciones ustedes saben que va a ser 10 y 11 de abril, pero nos quedó el 11 de abril para que la gente se lo recuerde. XP11, con Marcelo Torche Suárez, abogado y candidato a la Convención Constitucional. Bueno, habíamos quedado en la pausa, ¿cierto? Antes de irnos a la pausa, con varios temas que son duros, por así decirlo, y que van al fondo de la Constitución y que, perdónenme, este es un tema mío, yo creo que muy pocos candidatos a constituyentes pueden responder. Muy pocos, perdónenme que sea así tan poco duro quizás, pero es cosa escucharlos, ver su propaganda, ver sus volantes y bueno, hablan de otra cosa. Estábamos hablando, ¿cierto?, de cómo se organiza el Estado. También se ha puesto en el tapete mucha gente a propósito de la regionalización, descentralización, en fin. Si Chile sigue siendo un Estado unitario, o sea, un centro de poder en Santiago fuerte, ¿cierto? Y de ahí se irradia a la región a través de los intendentes, van a ser delegados presidenciales y gobernadores y municipalidades, o más bien un Estado federal, es decir, en cada región exista un gobernador regional con poderes, casi plenos poderes, un congreso, una especie de congreso regional. En fin, ¿qué piensas tú al respecto? A ver, vamos por partes. Chile en este momento es un Estado unitario. La verdad, las cosas yo creo que no nos da para establecer un Estado federal. ¿Ya? No nos da para establecer un Estado federal. Yo creo que hay muy pocas regiones, probablemente con excepción de la metropolitana y de la región de Antofagasta, que sean capaces de sostenerse por sí mismas con absoluta prescindencia de la colaboración, por así decirlo, del resto del país. Por lo tanto, de verdad creo que no estamos preparados para tener un Estado federal. Sin embargo, no obstante, mantener un Estado unitario, sí creo que se pueden establecer ciertos matices. No voy a hablar de... Y eso yo algo he dicho en otras ocasiones, porque acá se requiere sí de hacer una regionalización efectiva, que tenga un grado importante de autonomía, que se dote a las regiones de un grado importante de autonomía normativa, tributaria y económica. Sobre todo creo que se podría establecer regiones autónomas, a lo menos en las dos extremas, ¿Ya? vale decir Arique, Parinacota y Magallanes, desde luego, y por su grado de aislamiento también en la región de Aysén. Podríamos establecer regiones autónomas donde se dote, y creo, a ver, y si me perdonan lo voy a decir derechamente, creo que se debe dotar a los gobernadores regionales, figura recientemente creada y que se van a elegir también este 10 y 11 de abril, de mayores facultades. Es más, yo haría desaparecer definitivamente la figura del delegado presidencial, porque si vamos a tener gobernador, y el gobernador va a ser elegido por la gente, quien debe revestir la calidad de autoridad y quien debe tener todas las facultades que están hoy día divididas entre los gobernadores y los delegados presidenciales, deberían estar reunidas en una sola autoridad, que a mi juicio debiera ser el gobernador. Probablemente alguien ya está pensando, bueno, ¿qué va a pasar si el gobernador no es del mismo partido del presidente? No importa, va a obligar a dos cosas. Primero, vamos a ver si el presidente es lo suficientemente honesto políticamente y va a hacer caso omiso de eso, y como consecuencia le va a aprobar y va a darle un tratamiento igualitario a todos los gobernadores. Segundo, creo que ahí cobra importancia la función, o podría cobrar importancia, y tal vez tendríamos que modificar también su ley orgánica y darle otro tipo de facultades también a los cores. Y como hablábamos antes de un régimen semipresidencial, probablemente cobraría importancia ahí también la figura de una mayor intervención del Parlamento. De esa manera se podría amortiguar o morigerar cualquier impasse que pudiera haberse derivado de el hecho que el gobernador regional y el presidente de la República sean
de distinta tendencia política, por así decirlo, o sean de distintos partidos, distinta tendencia política o eventualmente rivales políticos incluso. Eso yo creo que podría suceder y que lo podríamos hacer y podríamos ir avanzando en lo que es el desarrollo del país. Dije también, acabo de hablar un poco de autonomía política, normativa con un grado importante de normas que puedan ser establecidas directamente por los gobernadores en la región. No estoy hablando de normas de tener un Senado regional, un Parlamento regional, no, pero sí de ciertas normas que pudiesen ser establecidas en la región. A modo de ejemplo, lo estamos viviendo hoy. Hoy día la región metropolitana pasó a cuarentena completa. Gracias a Dios, no nos tocaron. Pero no sería primera vez que en esta misma pandemia se adopten medidas que afectan al resto del país por lo que está sucediendo en la región metropolitana. Ya nos pasó hace 2 semanas atrás, no voy a volver sobre ese comentario, pero nos pasó y bueno, ya hice bastantes comentarios al respecto sobre la materia. Pasó con la famosa crisis del gas del año 2011, también lo he comentado varias veces. Entonces es importante tener un grado de autonomía normativa y que permita a las autoridades regionales adoptar ciertas medidas sin que sea necesario pasar por Santiago o por la consulta al presidente de la República, por una parte. Por otra parte, creo que es importante que los tributos que se generen en la región, o parte de ellos, se queden en la región. Y además, que los recursos que les sean asignados, más los recursos que se logren generar por distintas vías en la región, también puedan ser reinvertidos en la región. Incluso adoptando ciertas medidas como un régimen tributario de excepción, pero no solamente para una zona franca. Yo derechamente, también lo he comentado antes, establecería un régimen franco para la región completa y que no esté limitado, o como lo vemos habitualmente, a la importación de mercaderías y a la venta, al comercio de mercaderías, sino que derechamente a también lo que sería industria, podría ser también servicios. Por ejemplo, no sé, pues, ustedes ven, tenemos call center que atienden a empresas chilenas y que están ubicados incluso fuera de Chile. ¿Por qué no tener una empresa de servicios como un call center ubicado en Villas de Huelche? ¿No le daríamos pega a gente de allá? ¿No haríamos crecer a lo mejor esa localidad? ¿Por qué no pensar en tener una industria, da lo mismo de qué, importante a lo mejor en Puerto Williams, si tuviésemos los beneficios tributarios pertinentes, pero beneficios de verdad, no de juguete, que atraería gente que venga a vivir acá, que le daría trabajo obviamente a la gente de la zona primero que todo, que generara tributos para la región, que generara trabajo para la región, que genere importancia y que ponga alguna localidad de la región en el mapa? ¿No sería bueno? Yo creo que desarrollaríamos la región. La región, cuando uno la mira, ¿en qué piensa? Piensa en 3 cosas. Piensa en ganado, piensa en pesca, piensa en salmonera, que es más o menos lo mismo con la pesca, y el resto son actividades que contribuyen evidentemente al desarrollo, pero en menor cantidad. La minería que había hoy día prácticamente ya no está, ya está cerrando sus puertas. Si pasamos por la costanera vamos a ver un cúmulo de maquinaria y cuestiones que están acopiados ahí. Entonces, pero si generamos los beneficios suficientes para que se venga a instalar empresas, para que se generen empresas en la región, para que sea una región atractiva para la inversión, la vamos a hacer crecer. Y estos temas, ¿cómo inciden en la Constitución? Inciden porque hacemos un país más descentralizado, digamos. Obviamente estas normas no están en la Constitución, digamos, el detalle, pero eso, sí el marco general. Exactamente, y eso vendría siendo una novedad porque eso no está en la Constitución actual. Por lo tanto, ya vendríamos con una innovación.
Y sería importante considerar, pues, y generaría, por supuesto, mayor desarrollo, mayor equidad, y contribuiría sin lugar a dudas a la descentralización. Ahora, me quedó un tema atrás, enganchado, digamos, o sea, se me desenganchó el tema. Y quiero ver un poco atrás, estamos hablando del Parlamento, en fin, de los poderes del Estado. También, ¿cierto? Se ha señalado que Chile debería tener el Congreso solamente sea unicameral, o sea, una sola Cámara de Diputados. Hoy día tenemos Cámara de Diputados y el Senado. Hay países como Perú, por ejemplo, que tienen unicameral, ¿cierto? Y es curioso porque hay voces en Perú que están queriendo volver al sistema bicameral que tenían antiguamente, ¿cierto? La Constitución de Perú, si no me equivoco, del año 80, 78 por ahí, 80 por ahí, tenían dos cámaras, hoy día tienen una cámara y están. No sé, ¿cuál es tu posición respecto de solo una cámara, dos cámaras? ¿Cómo lo ves tú? No, yo sin lugar a dudas reduciría el número de parlamentarios, después vamos a ver cómo, lo voy a conversar ahora en un ratito. ¿Ya? Reduciría el número de parlamentarios, pero mantendría dos cámaras. O sea, mantendría Cámara de Diputados y Senado. ¿Por qué? Básicamente, a mí lo que me gusta, sobre todo en el proceso de formación de la ley, es la existencia de una Cámara de origen y una Cámara revisora. A ver, los órganos colegisladores son el gobierno, el presidente de la República y el Parlamento. Una ley puede tener su origen por mensaje del presidente de la República o por moción en cualquiera de las dos cámaras. Puede ser en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y a su vez el mensaje del presidente de la República puede estar dirigido a cualquiera de las dos cámaras también. A la Cámara de Diputados o al Senado. Sí. Pero cuando un proyecto de ley se inicia en una de estas cámaras, eso se pasa a llamar Cámara de Origen. Y esa Cámara de Origen es la que en el fondo elabora el proyecto de ley, lo redacta, lo arma, por así decirlo, pero una vez que lo tiene hecho, va a pasar a la otra cámara, que pasa a ser la Cámara Revisora. ¿Qué va a hacer la Cámara Revisora? Como su nombre lo indica, lo va a revisar. Lo va a revisar, va a ver que esté bien hecho, va a ver qué es lo que se le pasó a la Cámara de Origen, si es que se le pasó algo, a lo mejor lo encuentra todo súper bien y pasa soplado, ha pasado muchas veces y va a seguir pasando, y está bien que pase porque significa que alguien hizo bien el trabajo. Pero también puede establecer un montón de observaciones, y eso tiene que ser solucionado o a lo menos discutido en lo que se ha venido en llamar las comisiones mixtas. Sí. O sea, hay un doble filtro. Claro, esa es la idea, que tenga un doble filtro, porque en definitiva el que hizo la ley aplica el viejo dicho, la guagua es fea pero es mía. Claro. Entonces lo encuentra que está re bien. Pero bueno, evidentemente que por un segundo filtro vamos a establecer y poder descubrir los defectos que pueda tener o algunos problemas que pueda tener, y así todos se les pasan, ¿eh? Así que imagínense si fuera una sola. Bueno, fíjate que aquí nos llevamos a otro tema, por tanto, Marcelo es partidario de dos cámaras con menos parlamentarios, sí, ¿cierto? Sería el número parlamentario. Ahora, esto nos lleva a lo último que dijiste, que se les pasa algunas leyes, porque algunas leyes pueden ser, aunque pareciera un contrasentido, pero que salgan del Parlamento o a punto de salir, sean contrarias a la Constitución, ¿ah? Sean una ley que los parlamentarios, ¿cierto?, elaboren, que se apruebe, sea contraria a la Constitución, cualquiera sea la Constitución. Para eso los países modernos crearon e inventaron el Tribunal Constitucional, ¿ah? Que en Chile, y todo el mundo ya a esta altura lo sabe, ¿cierto?, en los años 70, el gobierno de Salvador Allende, él mismo establece el Tribunal Constitucional, justamente, ¿cierto?, lo incorpora a la Constitución. ¿Tú eres partidario de un Tribunal Constitucional? Y si es así, ¿cómo estaría compuesto? Porque hoy día pareciera, también se dice, es muy política, es poco técnica, muy política. Hoy día una asesora directa del presidente Piñera es la presidenta del Tribunal Constitucional. Pasó con el gobierno de Michelle Bachelet, un asesor directo del presidente Bachelet era también integrante, si no me equivoco, presidente del Tribunal Constitucional. O sea, se politizó mucho. ¿Qué piensas tú? A ver, vamos por partes. Lo primero, efectivamente, los países modernos, todos los países modernos, los países desarrollados tienen un tribunal constitucional.
El Tribunal Constitucional es tremendamente importante porque, y lo voy a decir derechamente, muchas veces las leyes salen del Parlamento con graves problemas de constitucionalidad. Lo que tenemos que entender acá es que en todo el mundo moderno existe el llamado principio de la supremacía constitucional, porque la Constitución, en definitiva, si va a ser la ley fundamental, va a primar por sobre el resto de la legislación. Por lo tanto, las leyes que salgan del Congreso deben estar sometidas al imperio de la Constitución. Pero sucede que a veces por A, B o C motivo, o incluso por ignorancia, a veces hay normativa que sale del Parlamento que, no obstante haber pasado los dos filtros de los que hablamos anteriormente, tienen problemas de constitucionalidad, pues. No se someten a la norma constitucional y como consecuencia, o parte de las leyes, normalmente no es una ley completa, normalmente son 1 o 2 artículos, o 3 o 4, no tengo idea, va a depender de cómo se haya hecho la ley y con qué prolijidad. El Congreso actual me da la impresión que no es muy prolijo, pero eso es otro tema. Pero salen con problemas de prolijidad y hay normas que salen del Congreso. Mira, como estoy diciendo, estoy hablando igual que en términos muy coloquiales, que el Congreso las promulga. Claro. Tampoco las promulga, las dicta. El Congreso las dicta. Son temas muy técnicos, por eso sí, tratar de revisar, porque son temas muy técnicos para que la gente tampoco se enrede. Para que no se enreden. El Congreso dicta una ley, el presidente la promulga, pero esa norma muchas veces contraría las disposiciones de la Constitución. Y por obligación, toda ley debe estar sometida a la Constitución. Para eso es tremendamente importante el control que hace el Tribunal Constitucional. No controla todas las leyes, pero sí hay una serie de leyes que están sometidas al control de constitucionalidad a priori, es decir, que antes de que sea publicada hace el Tribunal Constitucional. Y las declara constitucionales o las declara inconstitucionales. Y las que son inconstitucionales no pueden regir, y las que son constitucionales van a pasar a regir posteriormente y van a pasar a ser publicadas como ley de la República. Es tremendamente importante, porque eso evita que se produzca antinomia, vale decir, contraposición normativa entre la Constitución y la ley. Va a evitar un montón de juicios, aunque sea mal negocio para nosotros como abogados, lo que estoy diciendo, pero va a evitar un montón de juicios, le economiza plata como consecuencia de eso a la gente, porque los abogados no trabajamos gratis, y además hace que la gente pierda mucho menos tiempo, si eso es una realidad. Y por lo demás porque las leyes tienen que estar bien hechas, y eso es lo fundamental acá. Para eso más, eso es lo fundamental. No se les paga a los... Ahora, también el Tribunal Constitucional es importante porque, no obstante que una ley pueda salir muy bien hecha y que en principio todo su articulado pueda ser perfectamente constitucional, no obstante, en virtud de un montón de parámetros que podríamos estar analizándolos durante varios días, puede suceder que en alguna materia o respecto de algún asunto de carácter particular, esa norma pueda no ser aplicable por contrariar disposiciones constitucionales, o derechamente la norma igual sea inconstitucional. Y en ese caso existen acciones que se pueden entablar con posterioridad, como son la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad. Ambas han existido, ambas se han dictado. Tengo el orgullo que en algún momento, creo que fui el abogado, yo diría que entre los años 2006 y 2010 probablemente, si no fue el abogado que más alegó ante el Tribunal Constitucional, debo ser uno de los 3 que más alegó ante el Tribunal Constitucional. O sea, es un órgano que sirve. Un éxito, Claro. Un éxito, además. Es que por eso yo le decía, y en estos programas hemos repetido tantas veces, que hay que tener un bagaje mínimo. O sea, yo sé que hay gente muy bien intencionada que quiere la Constitución porque dice, mire, hay que hacerlo.
Pero claro, yo creo que pastelera tus pasteles, y ciertamente no son todos abogados, pero sí por lo menos un mínimo bagaje, y los asesores aquí no lo hacen todo, digamos, por favor. Pero bueno. Y no va a tener tiempo. Y no va a tener tiempo, sí, ahora más de un año. En realidad dice 9 meses, probable por 3 meses más, digamos. Claro. O sea, en un año uno no va a aprender. Bueno, y junto con lo que estaba hablando, Marcelo, está relacionado con las leyes, los quórums constitucionales, que también se ha debatido harto, de cómo esta ley necesita, mire, este sector necesita tantos diputados, tantos senadores, porque 2/3, 3/5, en fin, no, mayoría absoluta, quórum calificado, y ahí se enredan y piensan que esto es algo malo. Así, oye, tienen quórum calificado, esto ya es lo peor que puede haber hecho la Constitución, como si en otras constituciones modernas y vigentes no estuvieran los quórums. En todas las constituciones las normas no se aprueban, ¿cierto?, por mayoría simple. ¿Qué piensas tú? ¿Se deben seguir estableciendo quórums especiales para ciertas leyes, o para ciertas materias en realidad más que leyes? Sí, sin lugar a dudas. Yo de todas maneras creo que deben existir quórums especiales para determinadas leyes. Hoy día tenemos básicamente 3 quórums: las leyes ordinarias, que son aprobadas por simple mayoría, las leyes de quórum calificado y las leyes orgánicas constitucionales. Todas tienen distintos quórums para su aprobación. Y eso tiene que ver un poco con la importancia y con la relevancia de las materias que esa normativa trata. A ver, para ponerlo en términos muy simples, si yo voy a hacer un camino, voy a pedir, para la gente que va a trabajar conmigo, voy a pedir ciertos requisitos. Para el que va a diseñar el camino, yo le voy a pedir algún título profesional que me acredite que lo que va a diseñar está bien, que no me va a colocar una curva, no sé, pues con el peralte al revés, por ejemplo, o que no va a colocar un puente como el puente Caucao. Claro, por ejemplo. Por lo tanto, voy a pedir ingeniero, voy a pedir arquitecto, probablemente constructor civil. Pero para hacer el vaciado de la mezcla, yo no le voy a pedir los mismos requisitos. No voy a pedir los mismos requisitos porque no requiero de esos requisitos, sino que requiero de gente que sea lo suficientemente responsable, capaz y que tenga la inteligencia para hacer bien ese trabajo. Y probablemente, si lo que necesito es un banderillero, lo que voy a pedir es una persona con otros requisitos que le permitan desempeñarse adecuadamente en esa función. Entonces, con las leyes es lo mismo. Dependiendo de lo que se requiera, van a ser los quórums y los requisitos que le vamos a pedir. Por lo tanto, es una cuestión que va a suceder y que sucede no solamente en materias de orden legal, sino que en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. O sea, entonces, para Marcelo, que además sabe, deben existir ciertos quórums. No toda ley se tiene que ser aprobar por mayoría simple, porque el mundo tampoco así sucede. Mira, nos quedan 2 minutos, el control aquí es implacable. En general, en el mundo, todos los países modernos también tienen quórums distintos para la aprobación de leyes que se refieren a distintas materias. Esto es así, tiene que ser así, sino porque de lo contrario esta cuestión se transforma en una demagogia absoluta, se transforma a veces incluso en una dictadura de partido único, y que terminamos con una anomia en que aparece un partido dictando unas leyes, después gana el contrario, entonces viene el otro partido, deroga esas leyes y dicta otras, y nos vamos dando vueltas año a año, o periodo a periodo, mejor dicho, y dejamos realmente la escoba, y eso produce un efecto nocivo, porque una de las cosas que el derecho debe producir, y eso quiero que de verdad todos ustedes lo entiendan porque es tremendamente importante, es certeza y seguridad jurídica. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer y dentro de qué marco normativo nos vamos a mover? O sea, ¿qué podemos hacer y cómo lo vamos a hacer? Pero cuando tenemos normas que están cambiando en forma permanente, esa certeza y seguridad jurídica desaparece, nadie entiende absolutamente nada, se produce un desorden y un caos que es muy malo, porque la verdad las cosas es que no beneficia a nadie, sino que por el contrario lo único que hace es perjudicar a un país, y eso hace que el país se paralice, porque se transforma en un país poco confiable para la inversión, no se generan empleos, se pierden trabajos, se desvaloriza la moneda, y al final terminamos perdiendo absolutamente todos. Bueno, estamos llegando al final. Hemos tratado, insisto, de Constitución, que es lo que importa.
Recuerde, Marcelo Torche Suárez, XP11, el 11 de abril. Para la próxima semana tenemos, Dios mediante, tenemos los temas económicos, que es muy importante también, ¿eh? La actividad económica, orden público económico, las pymes, que apasionante, ¿cierto? El sistema financiero, derecho de propiedad, la expropiación, el paro económico, o sea, el mundo económico es la Constitución. Así que para que nos preparemos y la gente más, las empresas, el pequeño empresario, ¿cierto? Escuche a Marcelo. Marcelo, en 30 segundos, por favor, que el control no nos va a matar. 30 segundos para que te despidas. Marcelo Torche Suárez, XP11, el 11 de abril. Bueno, un saludo nuevamente para todos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. No se olviden, como acaba de señalar Hernán, XP11, ese es mi número. No se olviden de votar por mí en las próximas elecciones, el 10 y 11 de abril. Un gusto haber estado con ustedes. Un gusto que me hayan acompañado y les agradezco mucho que hayan estado presentes en este programa. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos presentado Conversando de Constitución.